arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Acabáis de contestar a la última palabra del diácono que ha leído el Evangelio y os dijo: palabra del Señor os ha dicho. Y respondisteis: gloria a ti, Señor Jesús. ¿Lo sentís? Gloria. Es decir, qué importante, qué alegría nos das con lo que nos has dicho. Nos ha hablado el Señor. Y a la primera y a la segunda lectura también dijeron los lectores: palabra de Dios. Y respondisteis: te alabamos, Señor. Como diciendo: qué cosas tan importantes has hecho en nuestra historia, en este mundo. La historia de Dios con los hombres es una historia importante. Te reconocemos en la vida. Tú eres el Dios que camina con nosotros. Eso quiere decir. Hay una diferencia entre las dos primeras lecturas, que son de los profetas del Antiguo Testamento o de las cartas apostólicas, y decimos palabra de Dios. Es la palabra inspirada por Dios a los profetas, a los que han puesto por escrito esa palabra. Han sido iluminados y de manera humana han puesto cosas divinas. Lo que nos dicen es divino. La forma en que nos lo transmiten, naturalmente, para que lo entendamos, es una forma humana. Por eso se dice que la Sagrada Escritura está inspirada por Dios. Sin embargo, en el Evangelio decimos palabra del Señor. Es como si nos hablase precisamente Jesús a nosotros. Es lo que nos dice hoy. No recordamos aquello que dijo, nos lo dice hoy a nosotros. Por eso hay también una diferencia entre leer la palabra de Dios, que lo podemos hacer en casa, con la Biblia, o con esos pequeños libritos de la lectura diaria del Evangelio, y la palabra que proclamamos en la liturgia. Proclamar es decir en alta voz algo notorio e importante que tiene que tener eco en nosotros, que produce gozo. Proclamar
es en alta voz, voy a deciros esto. Lo que os digo es importante, tenéis que tenerlo en cuenta, eso es proclamar. Por eso, como es palabra del Señor, antes del Evangelio os ponéis de pie. Va a hablar alguien importante. Y cantamos el aleluya. Como dice, qué alegría, nos va a hablar el Señor. Por eso, aleluya. Nos ponemos de pie y a veces la palabra de Dios en las misas solemnes se inciensa. Como diciendo, qué palabra, es palabra del Señor, qué palabra tan importante. Incluso se canta. Yo como lo canto muy bien, allá me voy, no es. Pero si cantara bien, pues cantaría la palabra, porque es una palabra que merece la pena cantarla en este mundo y decir, habla Dios todavía, habla el Señor todavía, nos dice algo importante que puede cambiar nuestra vida, que puede darle coraje, fortaleza, alegría, gozo a nuestra vida. Así debiera de ser la palabra de Dios, la palabra del Señor, tanto una como otra. Bien, pues este domingo es el domingo de la palabra de Dios. Y es el tercer domingo del tiempo ordinario, poco después de la Navidad. ¿Y por qué está aquí? ¿Por qué es en esta fecha? Normalmente a finales de enero. ¿Por qué? Porque estamos celebrando el octavario de la unión de las iglesias. El día 25 es el día de la conversión de San Pablo. Es el día de la conversión. Y ese día es cuando finaliza la oración por ese problema tan grave que tenemos entre nosotros, que es la división. Creemos en el mismo Dios, creemos en el mismo Jesucristo, pero estamos separados. Están los ortodoxos orientales por una parte, hay ortodoxos católicos también, pero menos. La mayor parte, Rusia, Grecia, Turquía, Ucrania, también una parte de Ucrania, también los ortodoxos. Los protestantes, y aquí voy a ver, los protestantes conocen la palabra mejor que los católicos, la palabra de Dios. Ellos basan su fe en la palabra de Dios. La liturgia de ellos fundamentalmente es la lectura, la proclamación de la palabra de Dios. No sé si habéis ido alguna vez por curiosidad a una celebración protestante. Allí la palabra, y es la palabra. Mira, en toda casa protestante hay una Biblia. Hombre, y hay, como nosotros, hay protestantes practicantes y protestantes, bueno, como hay católicos practicantes y hay católicos desdejados, ¿no? Pues lo mismo pasa en ellos. Pero un protestante no se acuesta nunca, nunca sin leer un trocito de la Biblia, sin leer la palabra de Dios. Es lo que mantiene su fe. Y por eso el Papa, esta jornada del Domingo de la Palabra de Dios, la instituyó el Papa hace 4 años, en el 2019. Y es una consecuencia del concilio. ¿Recordáis el concilio? Bueno, hace 60 años ya. En fin, los mayores sabemos eso. El concilio fue lo que cambió la misa del latín al español. Desde entonces se puede celebrar en las lenguas vernáculas. Hasta entonces era la misa en latín. Incluso el Evangelio se leía en latín en algunos sitios después, y vosotros ibais a misa, los mayores, con el misalito, con el misal, ¿no? Y había que, a medida que el sacerdote, el celebrante, leía el Evangelio en latín, nosotros mirábamos, de pequeños, mirábamos el Evangelio en español. Solía traer el misal, el Evangelio en latín y en español a 2 columnas, ¿no? Fue el que cambió. Porque se dieron cuenta que precisamente los católicos eran los que menos conocíamos la palabra de Dios y los que menos estima teníamos de ello. Y eso es palabra de Dios. Y es palabra viva. De tal manera
que la palabra de Dios es un modo de presencia de Jesucristo y de Dios entre nosotros. Nos relacionamos por la palabra, escuchamos su palabra y debiéramos de responder a esa palabra. No es palabra muerta, como digo, palabra histórica, lo dijo en otro tiempo, es palabra viva. Mirad, haced la experiencia. Yo cada vez que leo el Evangelio encuentro matices nuevos. Esto que he leído varias veces, lo vuelvo a leer hoy y según mi estado, según mi vida, es como si iluminara el momento en que vivo. ¿Qué me dice el Señor en este momento? Hay tres formas de presencia del Señor. Una, la eucarística. Bueno, primero, ha vivido entre nosotros y como era hombre como nosotros, no pudo durar todo el tiempo. Vivió los 33 años, una vida más bien corta. En aquellos tiempos, bueno, no sé cuál era la edad media de vida en aquel tiempo, pero bien, estuvo, como era verdadero hombre, no podía vivir por los siglos de los siglos, tenía que vivir un tiempo y vivió 33 años. Y nos dejó la primera forma de presencia. Yo estoy, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, este soy yo, la presencia eucarística. Por lo tanto, ahí tenemos un modo de relacionarnos con el Señor, por medio de la Eucaristía. Segundo modo, esto nos cuesta más, el hermano. Tuve hambre y me disteis de comer, me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber, estuve desnuda y me vestisteis. Que quiere decir que esos pobres son también un modo de presencia, también son un sacramento de Dios. Nos cuesta más trabajo esto. Claro, Jesús, para que no tuviéramos dudas, nos dijo, amad a vuestros enemigos. Tela, tela. Pero quiere decir que todos los hermanos, sean como sean, son también una presencia del Señor. Y esta otra presencia, la presencia de la palabra. El que guarda mi palabra, vendremos a él y haremos morada en él. El que guarda mi palabra, el que la escucha, el que la coge en su corazón, pues la palabra. Para eso nos llama el Señor entonces cada domingo. ¿A qué venimos? A escuchar la palabra del Señor. Quiere hablar con nosotros. Quiere tener una conversación, nos quiere decir algo importante. Y por eso la palabra se lee desde aquí y tiene un momento importante en la misa. No es como si leyéramos una novela o un cuento o una historia, como digo, del siglo pasado. Nos habla el Señor. Y por eso respondemos, gloria a ti, Señor. La buena noticia nos has dado. Lo que nos dices es muy importante para nuestra vida. Y esto es lo que quisiera el Papa con este domingo, que valorásemos la palabra de Dios. Mirad, además, para cultura, por si vais a pasapalabra, que lo digo siempre. Hoy sabía mucho, el otro día yo lo suelo ver. Le preguntaron a uno de ellos, le preguntaron, ¿qué tratamiento reciben los cardenales? No lo sabe. Y dijo enseguida el otro, eminencia. O sea, saben, de cosas religiosas saben. Bien, pues ¿sabéis a cuántos idiomas está traducida la Biblia? A 700 idiomas. No hay libro en el mundo que tenga tantas traducciones. Con lo cual se llega a 5.700 millones de habitantes. Andamos rondando los 8.000 millones de habitantes en este mundo. 8.000. No llegamos todavía. Según el cómputo último que yo he leído, no llegamos. Andamos en 7.800 millones y pico. Bien, pues con la Biblia se llega a 5.700 millones, al 80% de la población. Esto digo para que estimemos la Biblia. Los españoles posiblemente somos los católicos que menos estimamos la Biblia. Por eso la Biblia suele tener también la Sagrada Escritura,
suele tener un lugar importante en muchas iglesias, está expuesto. Sobre todo si vais a Europa, suelen poner dos cosas que son veneradas en cualquier momento que se entra en la iglesia: la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, y también los óleos, los santos óleos que recibimos en el bautismo, que recibimos en la unción de los enfermos, que recibimos en la ordenación sacerdotal. Son como dos sacramentos importantes que tenemos que valorar. Y nada más. ¿Y hoy qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice hoy? Convertíos, está cerca el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Cambiad de mentalidad. No andéis siendo egoístas, siendo avariciosos, siendo vanidosos. Eso pudre el corazón. Cambiad a buenos sentimientos. Tenemos que hacer un reino de amor. El reino de Dios no es un reino territorial, es un reino de amor. Hay que cambiar este mundo y solo se puede cambiar este mundo por amor. Solo se puede cambiar este mundo por amor. Por eso los políticos muchas veces no aciertan, lo quieren cambiar de otras maneras, a veces, iba a decir, muy equivocadas. Lo único que cambia el mundo es el reinado de Dios. Ha empezado, ha venido Dios a decirnos cuánto nos ama, porque ha venido nada menos que Jesucristo, Jesucristo es el Verbo, la palabra de Dios. Ha querido decirnos Dios cuánto nos ama y ha venido a decirlo de tú a tú. Por eso, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Eso es precisamente acoger en el fondo del corazón la palabra que nos quiere decir, lo que nos quiere decir el Señor. Y le tenemos que responder.